el péndulo de los recursos. Y lo cierto es que la Biblia enseña que Dios le ha dado recursos a los hombres. Nos ha dado recursos como el tiempo, como el talento, como los tesoros. Y Él espera que los utilicemos bien. Ahora, Dios nos ha dado recursos, entre una gama enorme de bendiciones, ¿no? Dios ha depositado recursos en nosotros para que los utilicemos bien. Y es una bendición saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tenemos capacidades semejantes a las de Él. No tenemos las mismas capacidades. Nosotros somos hombres, somos seres humanos finitos, limitados, mortales, mientras que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es divino, Él es Dios. Sin embargo, tenemos ciertas capacidades semejantes a las de Él. Y estas capacidades se ven materializadas a través de los recursos que Él nos ha dado. Ahora, el punto es cómo estamos utilizando los recursos que Dios nos ha dado. Y creo que de eso vamos a hablar el día de hoy. Voy a estar meditando en Eclesiastés capítulo 4. Si tienes tu Biblia electrónica o física a la mano, te invito a que la abras ahora. Eclesiastés capítulo 4. Ahora, para dar un poco de introducción, Eclesiastés en realidad es un libro de sabiduría hebrea. Y me encanta Eclesiastés porque a diferencia de la gran mayoría de libros, es muy parecido a Proverbios, de hecho. Es un libro en donde cada versículo se constituye como una unidad lógica. Quiere decir que un versículo viene a ser como una frase y podemos extraer lo que Dios quiere hablarnos a través de esa frase. Esto no ocurre con la mayoría de libros de la Biblia, porque la mayoría de libros de la Biblia básicamente son historias, son parábolas, son narraciones. Y en ese punto tú no puedes extraer una palabra de Dios de un solo versículo. No digo que Dios no pueda hablarte en un solo versículo, pero lo más sano y saludable será utilizar la metodología que solemos recomendar en Nuevos Comienzos, que es aquí, arriba y abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un versículo en el que sientes que Dios te habló, también deberías leer lo que dice arriba y lo que dice abajo para entender todo el contexto. Recuerda que Dios se ha manifestado al hombre a través de de lenguaje humano, de lenguaje natural, de lenguaje comprensible por los seres humanos. Y entonces nos corresponde leer la palabra de Dios de esa forma. Sin embargo, libros como Proverbios y como Eclesiastés son libros de dichos, son libros de frases en donde sí puedes asumir que una simple frase, que un simple versículo ya es una unidad lógica de pensamiento de por sí y puede hablarte al respecto. Y entonces vamos a meditar qué es lo que tiene para nosotros el día de hoy Eclesiastés con respecto a la utilización de tus recursos, ¿ok? Dice la Biblia lo siguiente: luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Ahora, si te diste cuenta, en la lámina inicial yo puse una mano porque en este versículo de Eclesiastés lo que podemos ver es que la Biblia está utilizando la figura de la mano o de los brazos para poder referirse a los recursos, ¿ok? Y entonces la Biblia habla acerca de 3 tipos de manos. Voy a leerlo nuevamente. El primer tipo de manos es los brazos cruzados. Ahora, antes de continuar, para poder hacer una aclaración, al margen de que en el castellano la traducción haya traducido brazos o puñados o puños, en hebreo la palabra original en todos estos versículos siempre hace referencia a una mano. Y ahora vamos a ver un poco de las palabras en hebreo, ¿ok? Sin embargo, la Biblia hace referencia primero a brazos cruzados, luego hace referencia a un puño o un puñado con tranquilidad y luego hace referencia a 2 puñados con mucho esfuerzo. Y hay otra versión donde habla acerca de los puños de aflicción, ¿ok? Y vamos a estudiar porque estos 3 tipos de manos o brazos nos hablan acerca de todo un péndulo de recursos. A veces estamos en un extremo de la utilización de esos recursos, a veces estamos en otro extremo de la utilización de esos recursos y por lo general estamos en un punto entre estos 2 extremos, pero lo que la Biblia espera y lo que la Biblia aconseja es que estemos en el centro
de este péndulo. Entonces yo voy a comenzar por uno de los dos extremos, que es el extremo llamado Cofén. Cofén hace referencia a los 2 puños de fatiga. 2 puños de fatiga. Ahora, Cofén, literalmente hablando, o sea, la traducción literal, quiere decir la empuñadura, el centro de la palma. Pero en este versículo el contexto es que el centro de la palma está apretado, presionado u oprimido. Y esto hace referencia a estas personas o hace referencia a estas etapas en las que todos pasamos, en donde está caracterizada porque queremos correr y obtener y lograr y acumular. Y entonces esto me hace recordar cuando nos dejamos consumir por el estrés, ¿no? Todos pasamos por etapas. No sé en qué etapa de tu vida tú estás ahora. Yo en semanas o en meses pasados, cuando inició la pandemia, podíamos ver gente como loca corriendo y yendo a los centros comerciales a hacer filas de filas para llegar, entrar al centro comercial y llevarse todo el papel higiénico, estresados, preocupados por papel y por alcohol. Y lo cierto es que el alcohol lo entiendo. El asunto del papel no me queda muy claro porque el COVID-19 es una afección respiratoria, no estomacal, pero mi punto es que veíamos a la gente estresada y preocupada por tratar de acumular todo lo que podía para hacerle frente a esta pandemia. Y finalmente terminó siendo una locura sin sentido. Pero esto no solamente ocurre, o no solamente ocurrió durante la primera parte de la pandemia, ocurre muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Estoy seguro que todos nosotros hemos pasado en algún momento por alguna etapa en la que solo quieres trabajar y acumular y lograr y conseguir, pero no te das cuenta que por acumular y por conseguir y por correr constantemente para producir, estás perdiéndote lo que es verdaderamente importante en la vida. Te pierdes el crecimiento de tus hijos, te pierdes tomarte un buen café y conversar con tu esposa, te pierdes la oportunidad de leer un libro. Y entonces Cofén hace referencia a esa etapa que todos atravesamos en algún momento. Cofén hace referencia a estas personas que atraviesan por momentos de estrés y de continuo deseo por acumulación. Ahora, lo más curioso de Cofén es que cuando atravesamos por este tiempo de correr para conseguir, al final del día siguen ahí en tu mente las pesadillas de escasez. Esto es lo que le pasaba a Faraón, esto es lo que le pasaba al emperador romano, esto es lo que le pasaba a Nabucodonosor. La mentalidad de Cofén es una mentalidad que afecta en general a todo sistema imperialista. El imperio siempre está queriendo consumir y conseguir y correr y competir y lograr. Y al final del día siempre siguen ahí las pesadillas de escasez. Y Cofén se vuelve una locura sin sentido. Porque no todo en la vida es correr, no todo en la vida es trabajar. Otro aspecto interesante de Cofén es que también tiene que ver con oprimir. Y ocurre Cofén cuando tú oprimes no solamente porque te aferras a tu trabajo, no solamente porque te aferras a algún proyecto, sino porque además oprimes también a los que están trabajando contigo. Creo que todos hemos conocido a algún jefe que todo en su vida es conseguir y lograr y los objetivos y no importa a qué costo. Y esto es Cofén. ¿Ok? El segundo tipo de manos de los que nos habla la Biblia, la versión en castellano lo traduce como los brazos cruzados. Los brazos cruzados. Y el original en hebreo en realidad es traducido de la palabra yad, que quiere decir mano también. En el original yad es mano. Pero es bien interesante porque yad tiene un significado más amplio. Yad quiere decir mano, quiere decir poder, quiere decir potencial, quiere decir recursos. Por lo tanto, cuando vemos que la Biblia y que Eclesiastés nos habla de cruzar los brazos, lo que te está hablando es de cruzar, de amarrar los recursos, de el hecho de que Dios te haya dado tantos recursos, te haya dado talento, te haya dado tiempo, pero que tú no lo estés usando. Entonces, Yad identifica a la gente que a pesar de haber recibido talento, tiempo, tesoros de parte de Dios para utilizarlos para bendecir a su familia, para bendecir a su ciudad, para bendecir a su iglesia, simplemente no los está usando. Y eso es un gran desperdicio. Si tú te pones a pensar, la Biblia explica que Dios nos ha hecho a ti y a mí luz y sal para este mundo. Ahora, no sé qué tipo de luz creas tú que tú eres.
Algunos pensarán que tienen dentro una fuente de energía de 2 voltios, otra de 10 voltios, otros seguramente sienten que tienen 300 o 3000 voltios. Yo quiero decirte lo que la Biblia explica, es que el sol de justicia, el Dios Todopoderoso, es quien puso su Espíritu Santo dentro de ti a vivir dentro tuyo. Y entonces, no importa lo que tú pienses en tu mente con respecto a tu capacidad para alumbrar, Dios te ha dado una capacidad ilimitada para alumbrar tu alrededor, para iluminar todo lo que te rodea, para hacer retroceder las tinieblas a través de la luz que Dios ha puesto en ti por medio de su Espíritu Santo. Pero cuando tú estás bajo la mentalidad de Yad, esa luz se está desperdiciando. Si desperdiciar un gran poder es un gran desperdicio, imagínate desperdiciar a la fuente que es todopoderosa y omnipotente y eterna dentro de ti. Y entonces Yad es ese tipo de gente que deja que la vida les ocurra, deja que la vida les pase, a pesar de que Dios les ha dado talentos, les ha dado un tremendo potencial para influenciar en su propia vida y en la vida de otros, a pesar de que Dios les ha dado recursos para modificar sus circunstancias, aún así esta gente prefiere desconectarse. Y entonces Yad es como decirle: Dios, tú me has dado brazos, me has dado 2 piernas, me has dado una inteligencia, me has dado una boca para proclamar tu palabra y para bendecir a otros, pero elijo renunciar, elijo dejar de luchar, elijo rendirme, elijo bajar los brazos. Y esto es un gran desperdicio en la vida del ser humano, porque Dios nos ha dado una capacidad de transformar el corazón de la gente que escucha nuestra boca. ¿Qué siente la gente a tu alrededor cuando escucha tus palabras? Por lo general, ¿sienten miedo? ¿Sienten que se están burlando de ellos? ¿Sienten ofensa? Sin embargo, creo que no hay un desperdicio más grande que cuando estás en mentalidad de Yad. Porque cuando estás en una mentalidad de Yad, simplemente no influencias, ni para bien, ni para mal, ni en ningún sentido. Y esto es un desperdicio tan grande porque Dios te ha dado el potencial de influenciar a otros y de ayudarlos a modificar sus pensamientos, ayudarlos a proceder a salvación. La Biblia dice que Dios ha elegido salvar al ser humano a través de la locura de la predicación de su palabra. Pero también hay otro versículo que dice que ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán el evangelio? Y entonces Dios te ha dado un potencial inclusive para salvación. Dios quiere hablar a través de ti. Cristo quiere hablar a través de ti a otros. Y escúchame una cosa. Dentro de tu corazón vive aquel que cuando habló, galaxias enteras vinieron a existencia. Dentro de ti vive el poder, habita el gran poder de aquel que con una palabra resucitó a Lázaro. Dentro de ti habita el Espíritu Santo de aquel que con un poco de saliva y de barro le devolvía la vista a los ciegos. Ese gran poder habita dentro de ti, pero cuando tú vives con una mentalidad de Yad, lo único que tú dices es: Señor, sé que me has dado todos estos talentos, sé que me has dado dones, sé que me has dado recursos, pero yo elijo darme por vencido. Y a veces estamos en esta mentalidad de Yad, una mentalidad tan mediocre, una mentalidad tan desperdiciada. Y entonces ese es el otro extremo del péndulo. Pero finalmente lo que el Eclesiastés nos anima es a vivir en el centro del péndulo, que es vivir en una mentalidad de Kaf. Y Kaf hace referencia a un puño lleno pero con descanso. De hecho, la traducción literal de Kaf no es puño, sino que es palma de la mano. Es palma abierta. Y en este punto, la traducción es un puño lleno, pero con descanso. O sea, es una mano que está llena de dirección, está llena de propósito, está llena de vida. Hay vida en todo lo que tú haces, pero al mismo tiempo está relajada. Si te das cuenta, cuando hablamos del primer extremo de la utilización de recursos, hablábamos de una palabra muy parecida a esta. Pero esta es la palabra kaf. Hablábamos de la palabra kofen, y kofen es como un puño. Y de hecho la Biblia hablaba de 2 puños llenos de fatiga. Ahora, yo te invito ahí en tu casa a tratar de cerrar muy fuerte los puños. Y te vas a dar cuenta que todos los músculos del antebrazo van a tensarse, se van a poner muy tensos. Y por otro lado, estás utilizando todo lo que Dios te ha dado. Y entonces la mentalidad de kofen hace eso. Consume todos los recursos que ha recibido de parte de Dios y los oprime. Pero kaf es distinto.
CAF tiene márgenes. CAF no va a utilizar todos los recursos que Dios le ha dado. Va a dejar un margen, va a dejar un espacio para el descanso, va a dejar un espacio para el deleite. Pero además es una mano abierta. Y esta mano abierta representa dirección, representa propósito, representa potencial, representa productividad, representa que hay vida en todo lo que tú haces. Pero al mismo tiempo es una mano abierta que te permite dar, pero también te permite recibir. Y esto es CAF. Y entonces Eclesiastés nos habla y nos entrega esta palabra de sabiduría. Y nos dice, tú puedes vivir la vida cofén, o sea, estresado, preocupado por conseguir, creyendo que tu felicidad está únicamente en el logro, compitiendo siempre, tratando de acumular y acumular para que al final del día las pesadillas de escasez vuelvan a tu mente. O eso es cofén. O puedes vivir en mentalidad CAF, teniendo tantos recursos, tanto talento y tanto potencial que Dios te ha dado, teniendo tanta gente esperando escuchar una palabra de ti y tú simplemente eliges renunciar. O puedes vivir tu vida en modo CAF, con una palma llena de propósito, llena de vida de Dios, llena de trabajo, llena de logro, pero al mismo tiempo una mano abierta, una mano con descanso. Y entonces yo quiero terminar con una frase y con una historia. Mientras hacía este estudio, el Señor habló a mi corazón y me hizo pensar en esta frase que quiero compartirla ahora contigo, y creo que esta es la frase tuiteable del día, es la frase instagrameable, la frase facebookeable, es la frase que puedes poner en tus redes sociales si te encantó. La frase es, no se trata de vivir consiguiendo, pero tampoco de vivir renunciando. No se trata de vivir consiguiendo, pero tampoco de vivir renunciando. No todo en la vida es el logro, pero tampoco no todo en la vida es el descanso. Me encanta cuando la Biblia habla de Yad. Hablábamos de esta gente que renuncia a producir, a generar cambio a su alrededor para bien. Y esta misma palabra Yad es la que se utiliza en Proverbios capítulo 24, cuando la Biblia habla de un poco de descanso, un poco de sueño, tener los brazos cruzados, y ahí vuelve a utilizar la palabra hebrea Yad. Y de pronto el siguiente versículo te explica lo que ocurre después de eso, cuando tú cruzas los brazos, cuando te entregas al sueño y al dormir de manera excesiva, que es dormirse literalmente, pero también es una metáfora de dormirse en la vida, de no esforzarse, de no querer producir, de no querer dejar tu huella por este mundo. Y la Biblia dice que entonces la miseria te alcanzará como un bandido y la pobreza te sorprenderá como un hombre armado. Qué interesante es este versículo. Pero entonces nuevamente, iglesia, no se trata de vivir consiguiendo, pero tampoco de vivir renunciando. Sobre todo en tiempos de crisis tú vas a tender a adoptar una de las dos posturas. O vas a estresarte y vas a querer acumular y vas a querer generar más dinero porque estas pesadillas de escasez vienen a tu mente y crees que el mundo se va a acabar y que la crisis te va a aplastar y te va a apabullar. Pero tranquilo, el Señor está contigo. Y no solamente es que el Señor está contigo, el Señor te ha dado inteligencia, el Señor te ha dado talento. Todo va a estar bien. No te oprimas, no te estreses, no te pierdas lo más importante de la vida. Pero tampoco te vayas al otro extremo de dejar que la vida suceda, porque Dios a ti te ha hecho luz. Y qué terrible que la luz más brillante de la humanidad que vive dentro de ti esté escondida en una caja fuerte. Qué tal desperdicio más grande. Dios te ha dado talento, Dios te ha dado tesoros, Dios te ha dado tiempo. ¿Qué estás haciendo con esto? En esta pandemia ha habido como una explosión de memes, y hay un meme que me encantó y se puede aplicar para muchas cosas en la vida, pero el meme decía así. El meme decía, si durante esta pandemia no has leído un libro, entonces no era cuestión de tiempo. No se trataba de tiempo. Pero se aplica a muchas cosas. Yo te puedo decir ahora, si en esta pandemia no has orado más, nunca se trató de tiempo. Si en esta pandemia no has leído más tu Biblia, nunca se trató de tiempo. Si en esta pandemia no has pasado más tiempo con tu esposa, con tus hijos, nunca fue acerca de falta de tiempo. Y quiero contarte que los últimos 13 años de mi vida han sido 13 años luchando, en mi caso, contra mi propia mentalidad de cofén, porque yo soy una persona en modo cofén.
Soy de esas personas que por lo general cree que el día que no produjo nada, que no avanzó un paso, fue un día perdido, fue un día desperdiciado. Hasta que un día mi esposa me sentó y me dijo, tranquilo, no se trata de producir todo el tiempo. A veces Dios quiere ponerte en pausa para enseñarte a descansar, para enseñarte que hasta Dios descansó. Y Dios no descansó porque necesitara descansar. Hay un patrón de sabiduría aquí. Dios descansó porque quería enseñarnos de que descansar no está mal. De hecho, es importante tener ciclos de descanso para poder recuperar energías, para poder reinventarnos, para iniciar luego un nuevo ciclo productivo. Pero entonces no está bien ni vivir todo el tiempo corriendo para conseguir, ni vivir todo el tiempo durmiendo y descansando para desconectarse. No está bien. Aprendamos a vivir con un centro equilibrado. Estos 13 años han sido 13 años de luchar con mi mentalidad de Cofén, pero han sido probablemente también los mejores 13 años de mi vida. Y todo esto se lo debo a mis hijas. Ángela, por un lado, es una niña muy creativa, le encanta mucho el arte y constantemente me está empujando a separar tiempo para tocar el piano con ella o para salir a pasear, aunque sea tomar la camioneta y salir a dar una vuelta, pero para ella ya fue suficiente. Durante la semana que pasó estuvimos en el centro comercial Arenales porque a ella le encanta mucho la cultura coreana y entonces nos llevó a ver unas cosas ahí y me encanta porque ella me empuja a salir de mi zona de confort a salir de mi zona de estrés, más bien para entrar en una zona de confort, una zona de descanso, una zona en donde se puede disfrutar de lo más importante de la vida, que es la familia. Y me encanta porque a veces ella está en la cama con nosotros y dice, ya, ahora sí, apagamos la televisión, nos desconectamos del teléfono y vivamos vidas normales, dice ella. Vamos a leer un libro, vamos a conversar y después seguimos con lo que hacemos y es espectacular. Pero luego también le debo muchísimo a Valentina. Valentina es muy distinta a Ángela. Valentina es una bomba. Ella demanda mucho tiempo de su papá o de su mamá para estar con ella. Y entonces a veces es bastante consumidora de tiempo, pero a través de ella yo puedo oír la voz de Dios diciendo, no todo es el trabajo. De hecho, lo más importante no es el trabajo. Y la semana pasada, después de almorzar, nos acostamos, inflamos una cama inflable ahí en la sala de mi casa. Nos acostamos con Valentina y nos quedamos profundamente dormidos. Jugamos un rato y nos quedamos dormidos. Y cuando abrí mis ojos eran como las 10:30 de la noche. Y entonces, después de eso, andaba preguntándome si es que fue un día perdido. Y realmente no sé si fue más lo que perdí o más lo que gané. Pero mi punto es este. No se trata de vivir consiguiendo, pero tampoco se trata de vivir renunciando. No toda la vida es correr para conseguir, pero tampoco todo en la vida es dormirse y dejarse para abandonar. No se trata de eso. No tienes que ser, no fuiste creado, déjame decirte, si tú eres de aquellos que estás dejando que la vida te suceda, te exhorto en el nombre del Señor a que te pongas de pie y preguntes en el Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, ¿para qué te ha puesto Dios en esta tierra? Y te pongas manos a la obra. No fuiste diseñado para ser un super Aragán, pero tampoco fuiste diseñado para ser el superhéroe de este planeta. No te estreses. No todo es acerca de correr, pero tampoco se trata de abandonar. No todo es acerca de acumular, pero tampoco es acerca de desconectarse de la vida. No se trata de vivir consiguiendo, pero tampoco de vivir renunciando. Haz algo por tu familia, haz algo por el Señor. Yo ahora sí termino con esto. Otro de los factores que influyó mucho en la vida mía y de mi esposa para empezar a tener una vida equilibrada es la iglesia. Déjame decirte que la iglesia ha sido muy duro, ha demandado gran esfuerzo de parte mía y de ella, pero al mismo tiempo nos ha traído muchas alegrías. Ha sido muy difícil luchar cada día para ayudar a las personas a mejorar en su vida, pero ha sido espectacular y ha sido grandioso ver a estas personas también involucrarse en la mía. Ha sido espectacular ver a estas personas y compartir con estas personas la vida. Y si te das cuenta, el factor común es tener una responsabilidad. Así que yo te animo, iglesia, en esta mañana. Es importante conseguir una razón para vivir, pero también tiene que ser un buen motivo para descansar, para disfrutar, para separar un tiempo simplemente para deleitarte
de lo que verdaderamente importa, de la gente que te rodea, de las responsabilidades que Dios ha puesto en tu mano. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?